Desde este momento, Despierta con Gustavo Eduardo. Presenta su espacio digital Despierta tu Vida por la 86.net. Un espacio de transformación personal creado por Gustavo Eduardo para compartir un contenido de alto valor basado en los elementos interiores que nos hacen ser personas únicas e irrepetibles. Prepárate para realizar un viaje hacia tu interior, para conectar contigo misma, desarrollar tus capacidades, descubrir tu poder interno y crear tu propio camino de vida. Si quieres ser auténtica, libre, protagonista, emprendedora y quieres alcanzar un estado de bienestar personal y emocional que te permita crear el camino que necesitas recorrer para ser tú misma, mantente conectado a Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Muy buenas noches, bienvenidas una vez más a Despierta tu Vida. Buenas noches, Emma. Buenas noches, bienvenidos sean todos a nuestro programa Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. Hoy tenemos un tema muy bueno que nos quedamos un poquito el martes pasado. Sí. Y vamos a continuar, ¿no? Sí, tiene mucha conexión con el tema que veníamos trabajando el martes pasado, con todo lo que es pensamiento negativo, pensamientos distorsionados y las creencias limitantes. Y digamos que el tema de hoy pues se conecta mucho. A veces es consecuencia de eso, pero a veces crea todo lo que hemos mencionado en los dos últimos programas. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre bloqueo emocional o mental. Bloqueo mental y emocional. Exacto, Sí. Que es cuando una persona está bloqueada. O sea, cuando una persona está bloqueada emocionalmente, su parte intelectual no puede funcionar adecuadamente. Y de ahí es que tú no vas a hablar hoy, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho el bloqueo mental, la característica fundamental es cuando no puedes como coordinar las ideas, como que no fluye, te sientes como mentalmente estancado y no hay forma como que ni de echar para adelante ni para atrás. Y eso genera pues que se minimice la creatividad, que no se te ocurra qué hacer, que de repente quieres, en cualquier circunstancia, si quieres escribir un artículo, no te sale la idea, no te sale el texto. Si tienes que redactar un anuncio, por ejemplo, un publicista, no hay forma de que se le ocurra la idea del anuncio o qué texto escribir. Si eres músico, no se te ocurre qué nota poner ni qué poner después. Y eso es un bloqueo que es como una sensación mental incómoda, donde no logras coordinar las ideas. Y en ese momento es cuando uno necesita empezar a hacernos nuevas preguntas y a mirar a distintos lugares y pensar en nuevas cosas de hacer. Sí, porque cuando ese bloqueo se da, pues hay algo en el pensamiento que no ves con claridad. Ahí es donde está el problema, que la claridad como que se tranca y eso pues limita mucho la efectividad, la creatividad, limita el poder organizar los pensamientos que tienes, porque de repente como que crees que no tienes pensamientos, lo que te pones a pensar en ese momento no te parece bueno, no te parece adecuado, no como que no llega, no pega y bueno, y ahí te estancas y te puedes pasar un buen rato ahí. Y en ese momento lo fundamental es empezar a tener fe en nosotros mismos y en nuestra posibilidad, en que en verdad uno va a pasar ese mal momento. Y ahí también entra en juego lo que es el apoyo de lo que están viendo que tú estás pasando por un mal momento. E incluso hay un libro que dice, quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesite. O sea, cuando más yo estoy perdida en el limbo, que estoy pasando por esta situación, sí, quiéreme en ese momento. Sí, y justamente ese bloqueo puede durar no hay un tiempo determinado, pero puede prolongarse, puede estacionarse ahí y evitar que avances, que te sientas bien, incluso, bueno, a veces tiene mucho que ver con la sensibilidad. Por ejemplo, hay artistas que se pasan hasta 1 y 2 meses sin poder crear una obra o sin poder escribir una canción y a lo mejor el álbum le falta un tema y el tema no sale. Es así, es así. Y también eso es otra cosa, que en ese momento que tú estás, tú tienes que crear, inventar un nuevo proyecto, o sea, inventar una nueva idea.
para poder salir de eso, porque la monotonía de estar pensando en lo mismo y en eso que no tiene salida, pues hace que tú te como que te enredes más. Sí, y de hecho podemos dar algunas técnicas para poder, Excelente. para poder lidiar con el bloqueo mental. La primera idea es cambiar tu forma de pensar, que ya lo hemos visto en los 2 programas anteriores, donde cuando tú cambias la forma en cómo piensas, vas también cambiando la forma en cómo creas tu realidad y cómo creas tu propia vida. Y esos pensamientos que tenemos que cambiar son esos pensamientos limitantes, esos pensamientos negativos, esos pensamientos que de alguna manera en nuestro subconsciente nos programan para no poder lograr eso, para no poder ser tan creativos como somos, y de hecho se bloquean una serie de cualidades que son innatas en uno, es decir, esas cualidades fluyen dentro de uno, esa creatividad que de niño nos inventábamos 1000 cosas y los papás nos regañaban porque dice, pero este se inventa, y porque ahora 20 años después ya no soy tan creativo, ya no invento tanto. Entonces eso va haciendo que nosotros nos autoprogramemos a lo largo de nuestra vida y lleguemos incluso a pensar, personas que llegan a pensar que no pueden ser creativos. Exacto. Y esa curiosidad también merma mucho, ese sentido de soy curioso y quiero indagar, quiero averiguar, y que cada cosa que nueva que escucho, yo que la quiero aprender. Eso también ayuda a desbloquearte y a cambiar como de dirección. Es como que tú vas por un camino y si ese camino está obstruido por un árbol, busca otro camino. Así es, buscar alternativas, ¿no? Uh-huh, sí. Y reinventarse. Luego, ayuda mucho la comunicación que tienes contigo mismo. En esa medida en que tu diálogo interno, en la forma como tú mismo te comunicas, ayuda mucho a desbloquearte, porque en el momento que estás bloqueado, tienes que apelar a tu interior, tienes que apelar a esos elementos internos que son los que te permiten ser curiosa, ser creativa. Pero si tú no te has comunicado contigo, si tú no tienes ese hábito de comunicarte contigo mismo, en ese momento, por más que te hable, tú misma no te escuchas. Y casi siempre cuando tú estás en ese estado de emociones, viene lo que es la huida. Un estado como de pánico y tú sí. te enclaustras, te encierras, te vas y deja todo. Sí, y mientras más te alejes, más te bloqueas. Más te bloquea, exacto. Y mientras más te bloquea, llega un punto donde ya empiezan esas emociones a afectar tu sistema inmunológico y empiezas a enfermarte, a quebrantarte, y ahí vienen las gripes, ahí vienen los dolores de los riñones, te duelen hasta los cabellos. Sí, sí. Y ahí viene algo que tiene mucho que ver con las expectativas. A veces nos bloqueamos porque tenemos tan alta la expectativa. Eso es lo que se llama parálisis por análisis. Queremos tantas cosas al mismo tiempo que eso mismo nos frena. Y entonces yo tengo que sacar el mejor producto. Yo debería sacar el mejor programa. Pero eso mismo hace que vayas frenado porque entonces dejas de fluir, te vas presionando y te vas bloqueando a un nivel que no te sale ni siquiera bueno el programa. Es así, porque lo ideal es crear un plan de ir paso a paso, como en un escalón. Sí, aparte de que se vuelve una obligación. Sí. Entonces, eso hace que el bloqueo crezca y aumente, porque entonces te presionas a un nivel que es que no hay forma, como que no generas, y esas ideas y esa capacidad de tener claridad se oscurece mucho más. Sí, ese estado de pánico que es terrible cuando tú llegas a aquel bloqueo ya donde no puedes más. Sí. También otra técnica que puede ayudar mucho es cuando tienes la idea de forma muy global. Por ejemplo, vamos a ponerlo como un ejemplo en la parte saludable. Tú te planteas que yo este año voy a rebajar 80 libras. Y entonces tú empiezas enero, febrero, marzo, y en marzo pon tú que hayas rebajado 10 libras, te faltan 70. Entonces, ahí tú empiezas como, ay, pero me falta tanto, ya no me he bajado 10 y no sé qué. Y entonces empiezas a tú mismo autoexigirte, a verlo como algo que no has logrado nada, empiezas a bloquearte, empiezas entonces en vez de llevar la dieta, ya no la estás llevando porque no te está funcionando, pero tú has rebajado 10 con la dieta, sí, o con el régimen alimenticio.
Mientras que cuando tú tienes esa idea más detallada, por ejemplo, tú tienes como meta 5 libras mensuales, que son las mismas 60 al año. Exacto. 80, bueno, pon 6 al mes. Y en esas 10 libras en 3 meses no está tan mal. No, es un logro excelente. Son 4. Lo que pasa es que el nivel de expectativa que se puso no fue realista y no fue con un plan de ir paso a paso. Exactamente. Entonces ahí tú evitas menos posibilidades de bloquearte cuando estás avanzando, pero la sensación de no estar avanzando empieza a bloquear la claridad de tus ideas. Estimular la creatividad también funciona mucho. Por ejemplo, muchas veces cambiar de hábito, cambiar de entorno. Por ejemplo, si tú te acostumbras a... Mira, por ejemplo, uno como escritor, pon tú que tú tienes el hábito de escribir todas las mañanas cuando te levantas. Vamos a decir que lo primero que tú haces en la mañana es escribir 45 minutos, 1 hora, dedicas a escribir. Si de repente tú ves que lo haces en tu casa, en un área cómoda que a ti te gusta, pero van 2 días y tú no te sales, no puedes avanzar, entonces, no sé, vete a una cafetería, vete quizás a un parque, cambia el entorno en el que en ese momento estás bloqueado. Y después tú regresas a tu espacio favorito, a tu lugar de donde más te gusta escribir. Y igual pasa con, por ejemplo, mira, a mí me pasa mucho que se me ocurren mejores ideas caminando que sentado. Sí. Si yo de repente estoy sentado escribiendo un artículo o creando un contenido para Despierta y no en ese momento no me sale la idea, yo me pongo de pie y doy un paseo, mira, salgo por el balcón, doy la vuelta, entro por la cocina, salgo a veces bajo al patio, subo y cuando vuelvo me siento, fluye. Sería como cambiar la rutina. Sí. Para poder fluir, exacto. Sí, y también mover las energías, porque eso es buenísimo, salir a caminar, a fluir, o darse un paseo por el centro comercial, comerte un helado, y ya cuando tú regreses cambia todo. Exactamente. Me ha pasado a mí mucho, y ese es el mecanismo de defensa que yo utilizo. Sí. Y en ese punto, pues, es muy parecido, pero aquí... En el ejemplo que puse era hacer la misma actividad pero en otro ambiente, en otro espacio. También funciona lo que acabas de decir, cambiar por completo la actividad. Si de repente te sientas y tú ves que en 5 o 10 minutos no te fluye como para sentar y el artículo no está y la página sigue en blanco o el que estabas escribiendo sigue estando intacto, pues cambia la actividad. Tú cierras tu computadora y déjame ver, mira, yo tengo que comprar tal cosa, me fui a comprar eso. Y cuando regreso, entonces vuelvo y me siento. Y ya viene diferente, porque ya viene desbloqueado. Uh-huh, o sea, sí. es algo excelente. Sí, porque en el momento de bloquearte, entonces ahí la expectativa sube, porque entonces tú dices, pero espérate, porque aquí yo tengo que hacer esto, y esto me tiene que salir bien, y esto, y como ya van 10 minutos, y son 45, entonces yo no puedo alterar mi agenda, porque entonces tengo más cosas que hacer, y ahí te bloqueas más y más y más. Y esto no me sale. Sí, exacto. Luego también puede ser la parte espiritual, también influye mucho. Acostumbrarte a meditar, a reflexionar. Hay 2 millones de métodos y de técnicas. Está la meditación, está la reflexión, está el yoga, está el tai chi. Hay muchas. La que más se adecue a ti, la que más sintonice contigo. Porque en la medida en que tú mantengas de forma viva esa espiritualidad propia, esa espiritualidad que tú tienes, menos te vas a bloquear porque tu ser va a fluir mucho más con calma, con tranquilidad, con paz. Por ejemplo, respirar, simplemente sentarte y respirar 10, 11, 12 veces de forma profunda y tranquilizarte. Yo tengo una amiga que dice que después de estas respiraciones profundas tú estás en diosito.com. Porque justamente te centras en eso y cuando vuelves a la actividad, ya como dices, tu energía, tu centro, tu enfoque, ya sea como que se ha sanado, se ha limpiado de esa negatividad y de ese bloqueo. Pasa que en ese tiempo, pueden ser 10 minutos, Sí. tú haces una conexión con tu yo superior, o sea, cuando tú te entras en ti. Lo que pasa es que esa necesita práctica, esa no se consigue en 1 o 2 días, o sea, si tú no lo has hecho y lo empiezas a hacer mañana, el resultado no te va a salir pasado mañana. No, pero claro, eso también depende de quién sea. Toma un poco más de tiempo, pero es la más efectiva de todas. Sí. Porque estás alimentando y estás practicando tu espiritualidad, y tu espiritualidad es la forma más efectiva de comunicarte contigo mismo.
Es también como la gente cristiana, la conexión con Sí, Dios. exacto. Es lo mismo. Bueno, la religión no es espiritualidad, Es- es una forma claro. de espiritual. Y es la más conocida, ¿no? Sí. Y es eso, conectar con ese Ujú. superior que te da te ilumina Sí. y te da Sí, que en cada espiritualidad tiene un nombre distinto. En la religiosa es Dios, en la espiritual es el universo, la energía, el yo superior. Tú le puedes poner el nombre que más te sintonice, pero en el fondo es eso mismo. Es una lo conexión mismo, con tu exacto. interior de forma espiritual. Exacto. Y ahí tú vas a encontrar la respuesta contigo mismo, que es ahí donde están todas las soluciones de todos los problemas que tenemos. Claro que sí. Entonces vamos a hacer la primera pausa y entonces regresamos con el bloqueo más importante y el que más, yo diría que en un 75% es el bloqueo que más recurre en las personas, que es el bloqueo emocional. Pues venimos en breve entonces. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Hola, ahora estamos de vuelta y ahora continuamos con el tema de bloqueo emocional. Sí. Cuéntame, ¿con qué se come eso? Bueno, entre los bloqueos mentales, el más fuerte es cuando ese bloqueo mental se conecta con un bloqueo emocional. Con las emociones. Con las emociones. Porque las emociones tienen dos efectos que son muy poderosos. O te bloquean o te controlan. Así es. Y entonces pues ahí empieza a suceder muchas cosas que a veces uno no quiere ni decir, ni hacer, ni pensar, pero las hacemos, las decimos y las pensamos. ¿Cuál es digamos, la esencia del bloqueo emocional? Protegerte de una situación que te desborda. Cuando algo se desborda en tu vida, automáticamente el bloqueo emocional aparece. Y hay desbordamientos que son muy comunes. Por ejemplo, una elevada carga emocional, una persona que está viviendo como experiencia de vida muchas emociones, suele bloquearse emocionalmente. La pérdida, sobre todo de seres queridos, pero también la pérdida de dinero, la pérdida de amistades, la pérdida en cualquiera de sus manifestaciones. Perder algo genera muchos bloqueos emocionales porque ya crees que sin eso tu vida no va a tener sentido, tu vida no va a seguir o tu vida no va a funcionar, entonces ahí tú te bloqueas automáticamente. Lo que pasa es que la mente tiene siempre la mala costumbre de recordarnos lo malo, lo difícil, lo negativo. Siempre hay que recordarle a ella. Sí, es un lo bueno es un y ejercicio la pasión que uno continuo. tiene Sí. por las cosas que está emprendiendo. Un bloqueo emocional muy, muy común es la ruptura de pareja. Ay, sí. Eso es terrible. Suele ser un bloqueo muy, muy fuerte. Y luego también las situaciones de estrés, de ansiedad, de tú creer que no vas a poder solucionar tus problemas, que puedes pensar que tu vida perdió todo su sentido, también es un bloqueo emocional. Y todo está cimentado en las emociones. Y el bloqueo emocional, para que podamos resumir así de forma simple, es que te desconectaste con tus emociones. Es como una desconexión, como cuando desenchufas algo y deja de funcionar. Y ese es un bloqueo que es terrible porque es uno de los más complicados para... Sí, por eso deja de llamarse bloqueo mental para llamarse bloqueo emocional. Sí. Sí, ese es como que tiene nombre y apellido. Ese es mucho dinero en terapia, hay que invertirle a ese.
Sí. Mucho dinero. Cuando tú estás bloqueado, que ni para adelante ni para atrás, mira, y tú estás negado a eso. Sí, Oye, y en ese bloqueo emocional es importante entender las emociones, entender qué quiere decir una emoción y cómo se manifiestan las emociones en nuestro ser y en nuestro día a día. Una emoción es, vamos a ver, tú tienes hechos en tu vida y puede ser incluso internamente un hecho en concreto que genera un estímulo en ti y ahí es donde se da la emoción. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la pérdida. De repente rompo relaciones con mi pareja, sufro una pérdida de mi pareja, esa pérdida genera un estímulo que se llama tristeza. Es Sí. la emoción que se llama tristeza, que es una emoción básica. Entonces esa tristeza lo que hace es mandar un mensaje a tu cerebro, un mensaje adaptativo. Lo que quiere decir es, mira, tú acabas de perder tu pareja, acabas de perder un familiar, necesitas adaptarte a una nueva realidad en donde ya eso no va a estar. Entonces tu cerebro tiene dos opciones, o lo entiende o no lo entiende. Entonces, si no lo entiende, tu cerebro dice, no, yo no te entiendo, ¿cómo que yo ahora voy a vivir sin mi papá o voy a vivir sin mi pareja? No, yo eso no lo entiendo. Entonces la emoción dice, te tienes que adaptar a eso. Entonces el segundo mensaje es mucho más fuerte, porque la emoción necesita una respuesta, pero tu cerebro no lo entiende. Ahora, ¿por qué tu cerebro no lo entiende? Porque las emociones se manifiestan en la zona límbica de tu cerebro y el razonamiento en la parte córtex. Entonces el córtex dice, yo no te estoy entendiendo, y la límbica dice, no tienes que entenderlo, siéntelo. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta, vamos a decir, sin poder racionalizar tus emociones, es una respuesta impulsiva. Actúas sin pensar. Entonces, por eso, en un momento de discusión con tu pareja, de euforia, en un momento de tristeza porque perdiste algo, puedes fácilmente decir, hacer o comportarte de forma que no te guste o después te arrepientas. de forma irracional. De muchas forma veces, irracional, sí. Y de- Claro, cuando surge la emoción, surge con una intensidad que va subiendo y llega a ser tan alta que es lo que hace, esa intensidad es lo que te hace que tú des una respuesta aunque no seas capaz de pensarlo. Entonces, cuando la emoción pasa, cuando el sentimiento pasa, cuando lo que tú haces de forma impulsiva pasa, que entonces tu córtex puede racionalizar lo que sucedió, es cuando entonces tú dices, ¿y qué fue lo que hice? no se dio ni cuenta. No, ya es tarde, ya lo hiciste. Sí. Entonces ahí genera un sentimiento de culpa, de tristeza, porque cuando tu parte racional de tu cerebro logra pensar la emoción, ahí es donde surge el sentimiento. Esa emoción de enamoramiento, por ejemplo, wow, me llamó la atención, qué atractivo ese hombre o esa mujer, pero mira qué bien. Esa emoción que tú sientes en ese momento de conectar con esa persona, de hacer química, como normalmente se dice, en el momento que tú lo racionalizas es donde se convierte en enamoramiento. Y así, esa estructura, esa forma de cómo las emociones se manifiestan en ti, es importante entenderla, porque ahí es donde tú puedes entender qué es lo que está sucediendo, educar tus emociones y regular esas emociones para que no te comportes de forma impulsiva cuando sientes una emoción, sino que puedas regular. Quiere decir que si esa tristeza es muy fuerte, que si esa rabia es muy fuerte, tú tengas la capacidad de poder pensar lo que está pasando para no actuar de forma impulsiva, sino para actuar lo que se llama en inteligencia emocional de forma asertiva. Y tú decir, en el momento que tú vas a decir una grosería y que tú vas a insultar a tu pareja, tú decir, mira, mejor vamos a hablar esto cuando esto pase, mejor vamos a hablar de esto mañana y vamos a dejarlo ahí donde está.
Esperando que vuelva que la las emoción cosas. Sí, baje. exacto. Y entonces tú lo puedas pensar con calma, mira, lo que más nos conviene es hacer esto, entendernos de esta manera. Pero si en el momento que tú sientes la emoción, la furia, el disgusto por la pelea, en ese momento todas tus respuestas van a ser impulsivas. Pero hay situaciones que de una manera caliente Ujú. es que uno puede reaccionar y Bueno, solucionar algún conflicto que no te atreves a hacerlo fríamente. O Bueno, sea, porque ahí está la regulación de la emoción. Quiere decir que entonces en ese momento pudiste regular lo que cada emoción trae consigo. Nosotros tenemos 6 emociones básicas. 6. En paralelo a eso tenemos un universo de emociones. Es decir, nosotros tenemos un sinnúmero de emociones, muy rico de emociones, un universo grande de emociones que se manifiestan en nosotros. Pero de esas emociones hay 6 que son básicas. Para que cualquier otra emoción que no sea una de esas 6 básicas se manifieste, primero tienes que sentir esa, la básica. ¿y cuál es? Son tristeza, alegría, miedo, furia, desagrado y sorpresa. Me recuerda a la película aquella. Sí, la película de Disney Intensamente está basado En eso, en las emociones, en las exacto. 6 emociones básicas. Sí. Entonces, esas 6, cualquier otra emoción que se manifieste en ti, primero necesita la manifestación de una de esas 6 emociones. La emoción de miedo es la emoción de peligro, de cautela, de mira, está pasando algo que puede ser malo para ti, que puede ser una amenaza, ten cuidado. Pero si yo no regulo esa capacidad de amenaza, entonces ese miedo se convierte en pánico, en fobia, en temor y sigue creciendo. Se descontrola. La tristeza es la emoción que manifiesta la pérdida, cualquier tipo de pérdida. La alegría es la manifestación de alborozo, de sentirte súper bien, de relajarte, de reírte. Es la más fácil de manejar. Luego la emoción de ira, la furia, es una emoción que busca defenderte. Es como la defensa, es como el Ministerio de Defensa de tu cuerpo. Es que cuando yo siento que algo fue injusto, yo me pongo furiosa. Y reacciona. Sí. Que es cuando yo siento que fui maltratado, entonces yo me pongo furioso. Pero ¿qué pasa? Si yo no regulo esa furia, puedo destruir el estímulo que me está haciendo poner furioso o a mí mismo. Exacto. Entonces puedo ser autodestructivo si no regulo la furia. Exacto, y ahí es donde la gente que cometen errores desbaratan una casa. Matan a una gente, porque no tienen el control de ese impulso. Exactamente. Y luego la emoción del desagrado es la emoción de preservación. Es decir, por ejemplo, cuando tú abres un yogur y está podrido, tú no te lo comes. No. Porque el desagrado es tan grande que evita que tú ingieras algo que puede ser perjudicial para ti. Igual, cuando tú llegas a un sitio oscuro, medio tenebroso, que tú dices, ay, a mí esto no me agrada, lo que busca esa emoción es justamente que tú no vivas esa experiencia, que te protejas de esa experiencia. Exactamente. Entonces, cada una de nuestras emociones tienen un significado, tienen una forma de entenderse, y es importante que sepamos entender nuestras emociones, porque si no entendemos lo que estamos sintiendo, no va a haber forma de educar esa emoción y de regular esa emoción. Es que cuando la vida nos cambia los planes, el nivel de espiritualidad te va a decir, respira, entiende que todo es parte de un plan perfecto, saber que hay bendición detrás de cada situación que nos esté pasando. Siempre hay algo positivo en lo negativo, siempre. Y siempre hay que confiar siempre. Y confiar en nosotros mismos. Exactamente. Creer en uno mismo. En uno mismo, y que eso es un momento, y que es una situación momentánea y que eso va a pasar. Sí. Pues vamos a hacer otra pausa y regresamos con el por qué las emociones son vitales en nuestras vidas.
Volvemos en breve entonces. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Más que una estación de radio digital, somos un estilo de vida. La 86.net. En Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo, tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Cada martes tienes un espacio con tu vida de 7 a 8 de la noche para despertar tu poder interior y sacar lo mejor de ti misma para convertirte en una persona invencible. Despierta tu Vida por la 86.net. Es el espacio que te acompañará en el camino hacia tu libertad y transformación personal. Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Radio Digital. La 86.net Radio Digital. Estás escuchando Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Hola, estamos de vuelta y esta vez vamos a hablar por qué las emociones son importantes. Son importantes, son vitales y no hay forma de no experimentar las emociones. Eso no es como que, por ejemplo, yo compré un carro y no me gusta y dejo de usarlo. No hay forma. Las emociones se manifiestan en cada uno y no hay forma ni de evadirlas, ni de evitarlas, ni de ignorarlas. Necesitamos aprender a manifestar esas emociones. ¿Por qué? Porque las hemos heredado de nuestro antepasado, de nuestra condición antropológica. No podemos ser sin emocionarnos. Y es tan así que si tú te fijas, nadie te enseñó a manifestar una emoción. Un niño recién nacido, con apenas 3 días de haber nacido, se ríe, llora, se siente desagrado, Sí. siente ira, Y rechazo. porque las emociones no necesita que nadie te las enseñe. Sí, Eso viene heredado en tu antropología. Ay, sí. Eso es así. Y surgen hace 4 millones de años, cuando el famoso Australopithecus, que le han llamado Lucy, se diferenció del resto en la teoría de evolución, cuando fue el primer animal que se puso de pie, aparte de ponerse de pie y diferenciarse en ser el primero que pudo caminar, también empezó a sentir emociones. De hecho, en los registros antropológicos, el miedo es la emoción más antigua que se tiene registrada, porque ese Australopithecus, cuando se diferenció del resto de los animales, empezó a sentir miedo porque ahora él podía ser presa de esos depredadores. Wow. Entonces empezó a sentir miedo y empezó a sentir todas las demás emociones. Y estamos hablando de hace 4 millones de años a la fecha de hoy. Y el pensamiento, es decir, el registro más antiguo de que un hombre pudo pensar fue hace 50.000 años. Hace mucho tiempo. Entonces, si tú divides 50.000 años contra 4 millones de años, es solamente el 1% de nuestra evolución pensando y el 99% de nuestra evolución sintiendo. Entonces somos seres totalmente emocionales. Así es. Por lo cual, hasta puede ser más importante regular tus emociones que ser inteligente. Y eso es lo que postula la inteligencia emocional. Ser inteligente emocionalmente. Tenemos en el cerebro, tenemos en nuestro cuerpo esto que llaman la amígdala, que es esa parte de nuestro cuerpo que activa todo un sistema de alerta. Sí. Que controla las funciones motoras del cuerpo. Sí. Entonces, por eso vienen estos mecanismos de alerta
Sí, cuando la amígdala siente una amenaza o siente un peligro, el que se activa lo que quiere decir es que te prepara biológicamente para dar una respuesta. Exacto, una de huida, de que está en peligro o de que te tiene que reír porque es alegría. Bueno, la respuesta impulsiva Sí. es, sí, bueno, los ojos se dilatan, la boca saliva más grueso, la presión arterial sube, la sangre bombea con más fluidez, porque te prepara para dar una respuesta, Para un ataque, sí. para un ataque. Sí. Ahora, si tú regulas esa emoción, y yo siempre me gusta poner un ejemplo bien gráfico, por ejemplo, al que le tiene miedo a las cucarachas, cuando una cucaracha aparece, ¿cuál es la respuesta impulsiva? Salir corriendo, pero corriendo. Pero levantando los pies. Sí. O de un ratón, treparte en una mesa, treparte en una silla. Yo tengo un pánico terrible a las Sí. culebras, o sea, a Ah, las serpientes. bueno, Yo, terrible, también. yo no la puedo ni ver. Entonces, ¿cuál es la respuesta asertiva? Primero, observar lo que está sucediendo, observar tu emoción, regular ese miedo, porque a lo mejor esa cucaracha no te va a salir corriendo, a lo mejor tú puedes ser más ágil y matarla antes de que llegue a donde ti. Yo pensaba que tú me ibas a decir aquel terapia de exponerme al miedo. También, bueno, Yo no voy a agarrar una serpiente, te lo digo. no, la terapia de exposición gradual funciona más, por ejemplo, al que le tiene miedo a los aviones. Que, bueno, prueba primero volar de aquí a Santiago. Okay. Y después, entonces vuela de aquí a Miami. Y después de aquí a Nueva York. Y después de aquí a Europa. Pero no hagas tu primer vuelo de aquí a Europa. No, vas a morir en el intento. Entonces, esa es la exposición gradual. También funciona con el que le tiene miedo a las alturas, que pueda primero subir 5 pisos, después pueda mirar por un balcón en un 7º piso, después en un 11º piso y después en una azotea, pero de forma gradual. Pero tiene una doble vertiente. Si no lo sabes hacer, puede exponenciar tu miedo más que resolverlo. Eso creo yo con lo que me pasa Hay a mí que con la saberlo, culebra. no hay que saber graduar bien en cada caso, cómo graduar esa exposición para que el miedo realmente se minimice y no logres el efecto contrario, que es aumentarlo. Exacto. Porque eso sí pasa, es como el que le tiene miedo a un perrito. Tú primero tienes que compartir un espacio abierto donde tú ves que el perrito se entretiene con la grama, se entretiene con los árboles, se entretiene con la tierra y a ti no te está haciendo caso. Después, bueno, buscamos un espacio menos abierto para que haya una interacción un poco más cercana y después, con el tiempo, pues vamos a estar en una habitación y a ver cómo se va manifestando ese Eso miedo. sería Pues, como convencer a tu cerebro de que tú no estás en peligro inminente. sí, para que se sí, calme. exacto, sí. O de que tú puedes manejar esa amenaza. Exacto. Puedes dar una respuesta inteligente a esa amenaza. Sí, porque no está mal que nosotros reaccionemos así, porque ese es el mecanismo de defensa que tenemos ante el peligro. Es que el miedo es buenísimo. Sí. El problema es la dosis. Porque si no tuviéramos miedo, no tuviéramos ese grado de cautela, de lo voy a hacer con cuidado, con la mesura indicada. El punto está, es como la sal en la comida. Si nada más echo un granito de sal, queda desabrido. Si echa 2 granitos, te queda en sabor. Pero si le echo 3, se sala. Así mismo es el miedo. Sí. Entonces es justa la dosis de miedo que es asertiva para... Es como la ansiedad. Así. La ansiedad es buena para el cuerpo. El problema es cuando Cuando tu te ansiedad pasa. se desborda. Así. Cuando se descontrola Sí. totalmente. Cuando o esa sea, ansiedad te manda a vivir el futuro en vez de vivir el presente. Sí, hay estados ansiosos que son terribles, han Sí. matado personas. Un Exacto. nivel de ansiedad muy alto te puede causar un infarto o llevarte a un punto en tu vida donde te empiezan a fallar todos los órganos y después tú no sabes de qué y empiezas Sí. a tener unos síntomas en tu cuerpo. Ujú. Terrible. Bueno, de hecho podemos ver en uno de los programas hablar y tratar las 6 emociones básicas y desde la esencia de cada una y cómo cada una se conecta con otra y cómo ese universo de emociones se va manifestando. Y en esas emociones básicas, nosotros necesitamos vivir un proceso emocional en donde lo primero que necesitamos es observarnos, observar nuestras emociones.
Porque yo te puedo, y de hecho, vamos a ver si lo hacemos para el programa que viene, podemos hablar de, por ejemplo, la alegría como emoción básica y describir cómo es la alegría, qué quiere decir alegría, cómo se manifiesta, cuáles son las emociones secundarias, cuáles son los sentimientos que se generan a partir de la alegría. Pero una cosa es la definición como tal y otra cosa es cómo se manifiesta en cada quien. Quizás tú, cuando esa emoción, que es exactamente precisa, se manifiesta en ti, no es igual que como se manifiesta en mí. Sí. Entonces ahí es donde yo tengo que observar cómo se manifiesta esa emoción, qué genera esa emoción de alegría en mí y qué genera alegría en ti. Ahí hay una diferencia que puede ser muy grande. Sí. Entonces tenemos que observarnos. Después entender cómo es esa alegría en cada uno de nosotros. El tercer paso es cómo educar nuestras emociones, cómo yo puedo educar esa emoción, que es donde entra la inteligencia emocional, que es donde entran muchos de otros métodos y desarrollos psicológicos, y luego cómo yo doy esa respuesta asertiva ante la emoción que estoy experimentando y que estoy viviendo. Dentro de esas cuatro, vamos a decir, dentro de esos cuatro elementos, observarme, entender, educar y responder, va manifestándose esa parte que cada uno tiene como persona, como ser. Ahí va a influir mucho el que yo aprenda a generar esa emoción en mi vida, porque nos acostumbramos mucho, es decir, de forma inconsciente nosotros generamos las emociones. Hay una parte de emociones que sí se manifiestan, porque por ejemplo yo no, cuando es por la pérdida, por ejemplo, de murió mi padre, eso yo no lo controlo, yo no soy quien genero esa tristeza, pero hay tristeza que sí la genero yo. Cada vez que discuto con mi pareja, esa tristeza la estoy generando yo. Y yo recuerdo, yo estaba pasando por una situación de ataque de pánico. Uh-huh. ¿Recuerdas? El año pasado. Sí. Y a mí me ayudó mucho los consejos que tú me diste. O sea, yo logré controlar la ansiedad de esos ataques de pánico con los consejos que tú me diste, sin medicamento. Sí. O sea, y me han funcionado tremendamente y he dado un cambio. O sea, yo ya no sufro de eso, ya yo me controlo. Yo le digo yo misma a mi cerebro, tranquilo, que no pasa nada. Si ya pasó todo lo anterior y no me morí, yo estoy bien. En ese sentido, tenemos que aprender a generar esas emociones y uno poder, de alguna manera, como elegir cuáles emociones yo quiero generar, porque hay estímulos que se van a dar sin yo poderlos controlar, hay estímulos que se van a generar porque la vida tiene un ritmo de evolución en el que yo realmente no la puedo controlar. Ahora sí hay una parte que sí puedo elegir. Yo puedo elegir a lo largo de mi día generar alegría en vez de generar tristeza, o aprender a generar tristeza de forma compasiva. Por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, la gente que se dedica al maltrato de los animales, en vez de generar tristeza porque maltratan los animales y yo congojarme o sentirme muy mal, pues una respuesta asertiva es yo ayudar a que esos perritos consigan un dueño, tengan un albergue, se preocupen porque la gente no maltrate los animales. Es una forma de consolación de mi tristeza por ese estímulo de que yo soy muy sensible al maltrato de los animales. Sí, sí. Y hay personas que contrario a que tú eres sensible al maltrato, le gusta maltratar y no lo ven de la manera que tú lo ves. Sí, entonces ahí están generando de un mismo hecho, dos emociones diferentes. Sí, exacto. Entonces, eso lo podemos aprender. Podemos aprender a generar felicidad, podemos aprender a generar alegría, podemos aprender a generar sorpresa, podemos aprender a gestionar la tristeza, a convertir la tristeza en un sentimiento que no, porque por ejemplo, el sufrimiento. Sufro la pérdida de algo que me genera tristeza y yo puedo vivir, de hecho, vivo en el proceso de adaptación a esa nueva realidad. Yo vivo un duelo en el cual voy a vivir un grado de sufrimiento. Sí. El problema está en cuando ese sufrimiento se instala de forma permanente y más allá de mi duelo yo sigo sufriendo. Por ejemplo, esas personas que pierden una pareja
Y tú le dices, pero ¿hace cuántos años ustedes rompieron sus relaciones? No, hace 5 años. y pasa. Y Sí. pasa, y ya la otra pareja se casó y tuvo hasta otro hijo. Y está sufriendo porque se casó Y- con otra. Sí, y mira lo que feliz anda en su Sí. vida y yo no. Pero es que tú no has superado tu duelo. Es así. Un duelo que puede superarse en 6, 8 meses. Tú llevas 5 años. Es que no puede pensar que te cambió por alguien mejor que tú. Es que te cambió por alguien que era mejor para él. O sea, es la forma como vea las cosas. Sí, y bueno, en ese sentido, yo cada cierto tiempo vuelvo y repito la misma frase de Walter Rizzo, de no existen parejas felices, existen personas felices que hacen Que pareja. hacen pareja, exacto. Y eso es fundamental. Es que si tú no tienes felicidad contigo, tú no puedes darle felicidad a nadie, ni siquiera a tus hijos. O sea, tú vas a crear personas infelices, hijos con serios problemas. Sí, en vez de aprender a generar felicidad en tu vida, aprendes a generar infelicidad en el otro. Sí. Entonces, es algo que es vital que aprendamos a entender, a observar, a educar y a regular nuestras emociones y que aprendamos a generar estímulos que manifiesten esas emociones en nosotros. Hay gente que le tiene miedo a sentir tristeza. Y sin embargo, para mí la tristeza es la más importante de las 6 emociones Sí, básicas. pero el que no quiere sentir tristeza es porque tiene una tristeza guardada ahí y no la quiere tocar. Tiene un bloqueo mental. Tiene un bloqueo, sí. Un bloqueo Real. emocional en relación a la tristeza. Sí. Pues vamos a hacer la última pausa para entonces regresar con la parte final del programa. Pues volvemos en breve, entonces. Estás escuchando Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Más que una estación de radio digital, somos un estilo de vida. La 86.net. En Despierta tu vida con Gustavo Eduardo. Tu opinión es importante para nosotros. Marca ahora. 829-666-0886. Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Estás escuchando Despierta tu vida con Gustavo Eduardo por la 86.net. Suena bien. Hola, estamos de vuelta con este tema súper interesante que son las emociones. Sí, por supuesto que sí. Y para conectar un poco lo que estamos hablando hoy con los programas pasados, las emociones, nuestros pensamientos, aunque se manifiestan en zonas de nuestro cerebro distintas, las emociones se manifiestan en la zona límbica y tus pensamientos se manifiestan en la zona córtex, es decir, la límbica no tiene capacidad de pensar, la córtex tiene capacidad de pensar, la córtex tiene capacidad de aprender un lenguaje, la límbica no aprende un lenguaje, la zona límbica es capaz de sentir, el córtex no siente. Entonces, necesitamos que aunque cada zona tiene su particularidad y tiene su influencia, necesitamos conectarlas. Y a veces eso les cuesta mucho a la gente, porque la gente piensa que la emoción no tiene nada que ver con el pensamiento no tiene nada que ver con la emoción. Y tiene mucho que ver. Las emociones generan pensamientos y los pensamientos pueden influir mucho en tu estado de ánimo, en tu estado emocional. Es un equipo, es un conjunto. Entonces, si tus pensamientos están en una frecuencia y tus emociones están en otra frecuencia, no hay coherencia. No hay coherencia, No. no hay armonía. No puedes crear. No, esa capacidad de tú poder crear tu propia vida se ve minimizada porque por un lado estás pensando y por el otro estás sintiendo. Y si no hay una conexión, entonces hay problemas. Así es. Y es importante que podamos sintonizar nuestras emociones con nuestros pensamientos de forma asertiva y de forma autorregulada. Nosotros, como consejo, pues, hay que eliminar toda ansiedad por lo que es el futuro. Muchas veces entramos en esta escena de ansiedades porque
no estamos claros con lo que va a pasar en el futuro, como tú dijiste anteriormente. Sí. Otra forma de consejo para evitar caer en ansiedades es no rendirle cuenta a nadie cuando uno está atravesando por una situación de esta. Ser uno el propio juez. Porque muchas veces las personas que uno le comenta lo que está pasando, pues no entienden lo que tú tienes adentro, ¿no? Como tú lo tienes adentro, sí. Sino como él piensa que es. Sí, y hay una conexión que quizás te pueda ayudar, es que cuando tú pienses algo, trata de sentirlo. Si tú estás pensando en algo y no lo sientes, ahí hay una desconexión. Nosotros necesitamos sentir lo que estamos pensando. Lo que queremos lograr tenemos que sentirlo. Si tú no sientes lo que estás haciendo, si tú no sientes lo que estás viviendo, entonces hay una desconexión entre lo que quieres hacer y tus emociones. Y otro consejo es que nunca convierta una actividad o un oficio, un trabajo o qué sé yo, hasta bailar podría ser, o una persona como el motivo de la existencia. Sí. Definitivamente, cuando tú sujetas tu vida a cualquier elemento que no seas tú, es desfavorable. Hay que entregarse a la vida, no delegar ese poder a nadie. No. En el momento que tú delegas ese poder, pierdes protagonismo, pierdes aceptación, pierdes valorización y pierdes libertad. 4 elementos fundamentales. Y una manera de cómo tú comunicarte cuando alguien está conversando contigo y tú estás en un momento de eso. Cuando alguien te hable, o dé su opinión, no lo interrumpa hasta que haya expresado su idea. Mientras los escuchen, no lo contradigan o apruebe mentalmente, solamente escúchalo sin tener opiniones, y así esa opinión no influye en ti, porque muchas veces nos mal aconsejan porque no entienden por lo que uno está pasando. Sí, eso es fundamental, y ahí también las emociones tienen mucho que ver, porque dentro de la inteligencia emocional, uno de los pilares de la inteligencia emocional es reconocer las emociones en el otro, y también es algo que hay que trabajar, y porque así como a veces tú no lo entiendes en ti, también sucede que no entiendes las emociones de los demás, entonces asumes, juzgas y das por conclusiones situaciones, pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad de esa persona. Así es que uno siempre tiene que tener claro lo que la conciencia de uno le dicte y regirse por ahí. Sí. Porque ya ahí tú estás empezando de nuevo a conectarte con lo que tú eres. Sí. Así que creo que las emociones nos va a llevar varios programas, ¿verdad que sí? Sí. Mientras tanto, pues hoy quiero concluir con el ejercicio de observar tus emociones. A partir de hoy, de esta noche, empieza a observar cuáles son las emociones que se manifiestan en ti. Y mira tres aspectos importantes. Primero, ¿cuáles son las emociones que se manifiestan en ti? ¿Qué tan frecuentes se manifiestan? ¿Y qué detonan esas emociones? Y tercero, observa cuáles son las emociones que no se manifiestan en tu vida. Porque vuelvo y te repito, las emociones son básicas, las emociones son heredadas, las tenemos incorporadas en nuestro ser y necesitamos manifestarlas. Así que si hay una emoción que tú sientes que no eres capaz de manifestar, entonces ahí hay un punto en el que tienes que trabajar mucho en ti. Y si no la puedes manifestar, por ejemplo, la alegría, pues fíjate que eres feliz y el cerebro cree que es verdad y te va volviendo chin a chin en una persona feliz. Sí, de eso vamos a hablar. Sí. Es una técnica bastante comprobada. Sí, es que hay mucha gente como muy triste, sí, y hay que, ¿verdad? Sí, darle mecanismo para salir de esa tristeza. Claro que sí, por eso dije al principio de aprender a vivir nuestras emociones. Así mismo. Pues llegamos al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado, que haya podido abrir un camino, haya podido encender una velita en la vida de cada quien, y que en el fondo este viaje hacia nuestro interior es una forma de aprender a crear nuestra propia vida. Bueno, por hoy ha sido todo. Esperamos que en el próximo programa usted esté ahí presente. Cualquier comentario, pregunta,
escríbanos en el fanpage. Sí. O escríbale directamente a Gustavo Eduardo a su WhatsApp, que es el número 809-816-2630. Y recuerden que nos pueden sintonizar por el 86.net y por el fanpage de Despierta tu Vida. Les deseo a todos muy buenas noches y unas feliz semanas hasta el martes próximo. Bye bye, hasta el martes, nos vemos. Y hasta aquí, Despierta tu Vida con Gustavo Eduardo. El próximo martes, de 7 a 8 de la noche, te esperamos con más información, más contenido, más crecimiento, más evolución personal. Despierta tu Vida por la 86.net. Suena